Los periodistas. Los periodistas. Anda medio chiqueada mi computadora. Y hoy moví todo y dejé las puertas abiertas y la luz está medio fea, ¿verdad? Voy a tener No, que cerrar. Está como muy... Me, me pega mucho. te deslumbra. Pero es que con el calor que está haciendo, Ujú, sí, como que se calora el ambiente, ¿no? sí, y aquí mi oficina está viendo hacia el poniente, entonces entra el sol, pero en serio, man. Ahora sí. Bueno, pues ya estamos grabando. El doctor Fidencio Aguilar Víquez me hace el favor de estar por aquí en el programa para charlar un poco, para reflexionar un poco, pues sobre los asuntos casi de lo cotidiano, porque ya lo demás ya lo vemos muy lejano, pero estoy preocupado porque hay políticos, hay personas que no están viendo el tema del debate como uno de los elementos básicos de la construcción de la democracia. A nivel nacional, el debate presidencial, que ya lo comentamos, leí tu reflexión de hace unos días, no fue lo que uno esperaba. En términos generales, todos se quejan del formato, se quejan de la bolsa de tiempo y estas cosas, y que la producción no fue una producción profesional para televisión, etcétera. Pero en el ámbito local, los candidatos a la presidencia municipal, e insisto en mencionar la presidencia municipal porque el ciudadano común y corriente, el contacto que tiene con el gobierno es el ayuntamiento, no es el gobierno federal, no es el gobierno del estado, es el ayuntamiento. Ahí es donde tenemos el contacto primero y es donde Sí. deberíamos tener mayor acercamiento. Y resulta que los candidatos, Pepe Chedraui, Mario Riestra y Rafael Cañedo Carreón, recibieron una invitación por parte del Instituto Estatal Electoral para debatir. Mario Riestra le respondió de inmediato y dijo que sí. Pepe Chedraui dijo que no porque no había recibido la invitación. Y curiosamente, Rafael Cañedo dijo lo mismo, que no había recibido la invitación. Se me hace tan extraño esto, porque te inviten o no te inviten, me parece que el principio del debate debe prevalecer por encima de la convocatoria del instituto. Los políticos deben debatir. La forma de construir la democracia, el fortalecimiento de la construcción de la democracia, debe pasar por un debate sano de las ideas, de los planteamientos, de las propuestas, de la comparación de las propuestas y otro asunto más, del comportamiento personal ante el auditorio, de cómo reacciona un político, de cómo domina su nerviosismo, de cómo domina sus emociones, de qué tanto le prevalece el etos sobre la parte del raciocinio, o sea, los humores del candidato, dónde están, cómo los controla, cómo se imponen. Es algo que a los ciudadanos nos gustaría ver porque no sabemos cómo van a reaccionar el oscurito ante un escenario de confrontación con un grupo de ambulantes o de colonos o de manifestantes o qué sé yo, cómo va a ser su comportamiento. Entonces, no sé si te interese ese tema, pero ¿es bueno, es sano debatir? Pregunto. Oh, bueno, yo creo que en principio, por supuesto que sí. De hecho, no hay que olvidar, Jesús Manuel, que el acto político o la acción política tienen su origen en la palabra, pero no en la palabra entendida solo como un verbo intelectual, un discurso, sino en la palabra como aquella capacidad humana para
ponerse de acuerdo, o mejor dicho, al ver los problemas, sentarse, discutirlos y ponerse de acuerdo para resolver el problema. Y así nació la política. O sea, el acto político nace con la discusión, porque es insoslayable, todas las sociedades, desde que el ser humano es humano, hay problemas en las comunidades. Las comunidades tienen problemas. Es natural que los tengan. También es natural que se busque resolver esos problemas. Y la mejor forma para resolver esos problemas, como son problemas que afectan a la comunidad, es necesario que se discuta de cara y delante de la comunidad. Y creo que allí está el origen de de lo que es la acción política, pero también de lo que es el debate. O me explico de otra forma. El, la acción política nace como debate para resolver los problemas. Y nace como debate o discusión precisamente con la pretensión de lograr un acuerdo, en primer lugar. En segundo lugar, los debates, sobre todo ya en una maduración a lo largo del tiempo, y cuando me refiero a esta maduración, me refiero tanto a la antigüedad clásica como al ejercicio medieval, donde las discusiones precisamente se inventó un mecanismo que es el debate, la disputatio. Estoy hablando concretamente de los siglos XII, XIII y parte del siglo XIV, donde los debates es una discusión y una confrontación, no solo de ideas, sino de argumentos. Y no solo de argumentos, sino de contraargumentos precisamente para ponderar los diversos argumentos. O sea, en un debate no nada más se plantea el propio argumento, porque si no, no hay debate. En un debate se plantean los argumentos de los debatientes para demostrar que el propio argumento es mejor, es superior o tiene un circuito más elaborado y por lo tanto va a resolver mejor los problemas. Este asunto de que la acción política nace a partir del debate, de la discusión, no hay que soslayarlo, porque si se pierde eso, es como quitarle la quilla a un barco, es como quitarle los cimientos a una casa. No se puede construir una sociedad democrática sin debate. Ahora bien, los debatientes debaten entre sí, pero debaten de cara a la sociedad a la que se deben o a la que pretenden gobernar. Y en ese sentido tienen que convencerla con sus planteamientos, sus argumentos, sus ideas, sus posturas, y no hacer un falso debate en el que cada quien dice su postura y todos dicen haber ganado. Y la única que pierde es la sociedad. Entonces me parece que eso es quitarle sustancia a la vida política. Es, por así decirlo, no ser político. Es una actitud antipolítica. Y eso es lo que están mostrando aquellos candidatos que no quieren debatir. O sea, son antipolíticos. ¿Qué es lo Y, que movería a una persona a no debatir? perdón, ¿Qué es lo que movería a una persona a no debatir? si una persona no quiere debatir, que no se meta en los asuntos públicos, Jesús Manuel. Así de fácil. Si se Así de mete en los fácil. asuntos públicos, es decir, en la vida de la polis, de la ciudad, tiene que debatir. Ahora, a veces dicen los candidatos, es que yo debato con la sociedad, pero si la sociedad dice, no, a mí me interesa que debatan entre ustedes para ver cuál es la mejor propuesta, pues entonces debatir ante la sociedad, imagínate
a Pepe Chedraui o al otro Cañedo debatir con 1.200.000 personas, pues es imposible para empezar. Yo creo más bien que cuando un candidato no quiere debatir, diríamos, por un lado, o se siente seguro de que tiene los suficientes votos y teme perderlos, o de plano no tiene alternativa y pretende más bien no tanto ejercer una acción política o comportarse como político, sino más bien como comerciante. Pero ya decía Platón desde la antigüedad, no es bueno que los comerciantes gobiernen, porque entonces, en vez de resolver los problemas, van con actitud de hacer negocios. Y yo creo que eso no es bueno para la ciudad, para la polis, quiero decir. Creo que estás siendo muy prudente cuando dices que es de comercio, a mí me da la impresión que quien no quiere debatir es porque no tiene los tamaños para hacer. No tiene, diría José Ingenieros, la fuerza moral para enfrentarse al otro y decirle cosas. O no sabe cómo responder los ataques que piensa le van a hacer. Porque yo me imagino que, bueno, Rafael Cañedo, yo que él ni siquiera me hubiera inscrito como candidato, ha sido el ridículo más grande de la historia. Bueno, quizá uno de los más grandes de la historia, había que hacer una recopilación. Pero Pepe Chedraui, que todo el mundo lo veía como el Salvador, el Nazareno, el que ha resucitado después de 3 días de muerto en el PRI, a los 3 días resucitó en Morena y ya es bueno, porque ya bajó a los infiernos, pasó por el purgatorio, hizo su acto de contrición, está en penitencia, entonces ya es bueno, ya va a ser un buen presidente municipal. Tengo la impresión que no está preparado para el ejercicio de la política. Y Mira, entonces sus asesores, su grupo, su célula de asesores, el núcleo, le ha de haber dicho, no vayas al debate, te van a acabar, te va a acabar Mario. Mario es muy bueno en el debate. Mario ha sido diputado federal, es parlamentario, ha estudiado, tiene doctorado, creo, ha dado clases, o sea, es un cuate preparado para el debate. Y sí, Pepe Chedraui no. Entonces, para mí que por ahí viene el asunto, manos. Es más, yo creo que no entienden los que no quieren debatir ni siquiera qué es la ciudad. Y a partir de eso es que había que preguntar a los electores por quién vamos a votar. ¿No te parece? sí, sí, es relevante. Yo creo que pierde la ciudadanía, pierde la sociedad, pero también pierde la política. O sea, una de las grandes preocupaciones y acusaciones de Platón, en las dos fases, diríamos, de su formación, cuando plantea el tema eh, de la República y cuando plantea el tema de las leyes, que ya es un Platón maduro, él ha visto la política precisamente como la construcción de la ciudad para humanizar a los seres humanos. La preocupación, ¿no?, de la mente griega, y no me refiero solo a los filósofos, a los políticos también, a los retóricos, a los artistas, a todos los ciudadanos que participan en asuntos públicos, la preocupación de la construcción de la ciudad es humanizarnos, humanizarnos en la comunidad, humanizarnos en la polis. Si eso no ocurre, entonces la humanidad se queda chata, se queda enana, no hay altura humana. Y esa es una preocupación. Y decía Platón que cuando los comerciantes, estamos hablando de un empresario, es decir, alguien que tiene mente de negocio, cuando los comerciantes quieren sustituir a los que saben gobernar, hay una perversión en el gobierno. Ahora,
Con esto no quiero aludir directamente a Pepe Chedraui, simplemente estoy señalando que hay parámetros en los cuales, si él tiene esa actitud de no querer debatir, está renunciando a la forma más clásica y noble de hacer política. Y fíjate, los griegos que se pasaron todo el tiempo peleando, peleando entre sí, fueron capaces, sin embargo, de poder construir la Atenas clásica, la Esparta clásica, todas las pequeñas ciudades en los cuales nació la política hace 25 siglos, Jesús Manuel. Ni más ni menos. Y es una larga tradición que se prolongó hasta la Edad Media y que ahora en la modernidad, con otros parámetros desde luego, pero sustancialmente bajo la misma, bajo el mismo eje de la construcción de los asuntos públicos a través del debate y la discusión pública. Es lo que hacen los parlamentarios, pero también es lo que hacen quienes gobiernan de cara a la sociedad a la que gobierna. El no querer debatir es darle la espalda a la sociedad, es renunciar a mirar la realidad de la sociedad. Y entonces, ¿cómo van a resolver los problemas de la sociedad si le dan la espalda? Ahora, yo digo, no conozco a Pepe Chedraui como para decir si tiene o no capacidad para hacerlo, pero si manifiesta que no quiere hacerlo, poniendo cualquier pretexto, porque debería ser el primero en exigirle al Instituto Electoral en el municipio, oye, convoca un debate, porque quiere convencer a la sociedad. Ahora, si cree tener la preferencia electoral suficiente para ganar, yo creo que es mucha arrogancia, Jesús Manuel. Es mucha arrogancia y ya ha habido candidatos que por su arrogancia han sido apabullados electoralmente. Yo creo que debería mirarse en la historia reciente de hace algunos años. Y además, en esa ocasión, todos los candidatos participaron en el debate que organizó precisamente el Instituto Electoral en el Comité Municipal Electoral. Ese debate, ese debate también ayudó a la entonces candidata que en esa ocasión ganó la elección. Y no Dice, ganó. dice en sus declaraciones a los medios periodísticos eh, sobre este tema Pepe Chedraui, que no asiste porque asistir sería solo para recibir ataques y guerra sucia por parte de su rival Mario Riestra. Y dice completamente mentira. Él metió una carta solicitando un debate. Entonces, a ver, yo no voy a acudir a la agenda de Mario Riestra, por favor. Obviamente él va muy abajo y de las encuestas y lo que quiere es enfrentar y difamar con guerra sucia, enlodar los procesos otra vez en lugar de dar la cara al ciudadano y decir qué proyectos tenemos, dijo Pepe Chedraui. Bueno, pues si quiere dar la cara al ciudadano, yo creo que la ciudadanía o el ciudadano común y corriente quiere un debate, ¿no? Y no solo uno, dos o tres. Sí, o sea, el tema es para unos estrategia y para otro es evasión, eludir, Pero yo creo que es una estrategia. sacarle al toro, o sea, no sé, hablando en un lenguaje coloquial, pues es como cuando sales de la escuela y te encuentras con alguien que no te cae bien y dices, vamos a darnos una, ¿no? Vamos a darnos una entre a ver quién. O medirle el agua a los camotes, decimos los poblanos, o a ver de qué correos salen, de qué cuero salen más correas. ¿De qué, ajá, de qué cuero Pero salen? de fondo,
como ciudadanos sí nos debe mover una explicación más en la lógica de la responsabilidad de alguien que se dice político y que quiere gobernar una ciudad de tantos millones de seres humanos como vivimos aquí y con tantos problemas como los que tenemos aquí. Imagínate si así va a resolver los problemas dándole la espalda, porque significa un riesgo para él, o porque no quiere guerra sucia, pues, los problemas de la ciudad son más complejos que una guerra sucia. Bueno, lo que él llama guerra sucia, porque el término guerra sucia que los políticos aplican a las campañas electorales no es aplicable a las campañas electorales. La guerra sucia es otra cosa. La guerra sucia son regímenes totalitarios que desaparecen personas. Eso es guerra sucia. Entonces a mí se me hace una desproporción hablar de guerra sucia por recibir, vamos a suponer que recibiera ataques en una confrontación, pues él podría responderlos y me parece que la ciudadanía podría decir, pues tiene razón o no tiene razón. Sí, y claro, como de los tres solo uno aceptó, pues no puede debatir uno contra uno mismo. Es una burla, es una verdadera burla. O sea, Sí, yo creo que por ley debía estar sujetos todos los candidatos, sobre todo a cargos como el de la presidencia municipal de una ciudad como Puebla, deberían estar sujetos a debatir entre ellos sobre la solución, sobre la problemática de la ciudad. O sea, que entre ellos nos digan qué quieren hacer con la basura, qué quieren hacer con el alumbrado público, qué quieren hacer con la seguridad, con lo que la ley orgánica les pide que cumplan. Porque no nos piden que hagan trenes eléctricos ni que pinten las calles. No, 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 son funciones tan muy explícitas en la ley orgánica. Las responsabilidades del presidente municipal, no del y, alcalde. Y y en la la, primera falta que cometen es decirse candidatos a la alcaldía, cuando el concepto de alcaldía en la constitución política de Puebla no existe. Se llama presidencia municipal. De entrada, pues yo debato que no tienen conocimiento. Esa es mi premisa de debate. Que les falta, que no se aprendieron la lección, que no hicieron la tarea. pero además de la ley orgánica municipal, está la Constitución, Jesús Manuel. Y en la Constitución se establece claramente la obligación tanto de los presidentes municipales como de los ayuntamientos, porque es una gobernanza que tiene un cabildo y este es el responsable de conducir el ayuntamiento. Y están perfectamente señalados. Y en los cabildos se debate. Entonces, No, es que es puesto, verdaderamente ridículo el asunto, Fidencio. creo que es un fraude o sería un fraude al espíritu de la Constitución y de las leyes. No querer plantear cómo van a resolver, primero, cuáles son los problemas de la ciudad. Segundo, cómo los van a resolver y en qué tiempo. Y luego, con qué recursos y con qué gente, porque eso también es importante. O sea, vamos a suponer, cuando uno repara su casa y está uno preguntando, a ver, el plomero, el albañil, el carpintero, y se anotan dos o tres, y tú como dueño o habitante de tu casa, tú valoras y dices, a ver cuál me conviene, el que me cobra menos, el que trabaja mejor, el que lo resuelve en un tiempo menor. Y entonces uno va considerando y finalmente uno decide cuál es el mejor para poder hacer la reparación de la casa o la construcción de la casa en su caso. Si hablamos de la casa común, un término de mucha envergadura y de mucho uso, y me parece que aplica al caso, la construcción de la polis, pues cuánto más como sociedad y como ciudadanos no tenemos
que tener el escrutinio o la capacidad de escrutinio para ver quién es el mejor. Yo creo que solitos se descartan, solitos están diciendo, pues yo estoy aquí por accidente y no soy el mejor, porque me parece que eso que están tratando de justificar, pues ahora sí que es para engañabobos, ¿no? Bueno, no sé, pero si llegara a ganar Pepe Chedraui, ¿qué podemos esperar de un presidente municipal que se negó a debatir? Pues Y si primero que, llegara a ganar Mario Riestra, ¿qué podemos esperar de alguien que propuso e insistió el debate? bueno, también eso puede ser, puede girarlo, diríamos, a un intento de conexión con la sociedad. Estoy aquí en la disposición de debatir, estos señores no quieren debatir, ¿cómo le hacemos para que yo pueda, de cara a la sociedad, hacer mis planteamientos? Yo creo que eso también es una forma de discutir los asuntos públicos que le interesan a la sociedad. Ahora, aquí hay otro problema también, Jesús Manuel, y me parece que es el más grave. ¿Qué tanto la sociedad de la capital está en esa disponibilidad de sancionar a quienes no quieren debatir y por otro lado, de realmente ocuparse de este asunto que es primordial para los próximos 3 años, en que va a ser en que los asuntos públicos de la ciudad van a ser conducidos por un grupo de personas que van a formar el ayuntamiento y por quien los va a Quizá, encabezar. quizá quede en algo anecdótico solamente, ¿no? Sí, Esto de pero que se negó a debatir. Pues, ya si gana, dirá, no, pues ya la tenía ganada, hombre, ¿para qué se arriesgaba que lo el tema es ofendieran, le que, dijeran? Porque muchos piensan todavía que con un debate se decide quién puede ganar o si alguien cambia su voto. Yo creo que Puebla tiene una sociedad ya tan dividida, tan identificada con cada uno de ellos, que difícilmente alguien cambiará su voto porque debatió y salió mal en el debate. Más bien creo que puede ganar más adeptos Mario porque Pepe no se arriesgó al debate. Lo veo al revés. no, sí, claro, a eso me refiero, que cuando alguien renuncia a debatir y quiere gobernar, pues está haciendo antipolítica, entonces está mostrando que para llevar a cabo el ejercicio del cargo de elección popular que pretende ganar, lo está haciendo con la antípoda de lo que podría hacerlo o de quien podría hacerlo mejor, que es la política. Está tomando una actitud antipolítica. Pero insisto, hay que ver si la sociedad está preparada, porque a veces tengo la impresión que no, para Sí, poder que la sociedad está como que a un lado de todo esto, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, el voto, como tú dices, los que ya decidieron, muy difícilmente van a cambiarlo. Pero hay un segmento que me parece que no ha decidido aún. O sea, más o menos, si la memoria no me falla, con 330 y tantos mil votos, quien ganó la última elección lo hizo con esa cantidad, Ajá. 330 y tantos, frente a casi 2,000 votos, me parece. No, no, no había ahí, deben ser más. Si fueron 330 y tantos mil, deberían haber sido quizá cerca de 200,000 o de 300,000 si estuvo muy cerrada, pero me parece que no fue tan cerrada la elección pasada. Pero bueno, ¿cuántos de esos votos o de esos electores no habían definido su voto previo a la elección y lo definieron, si no el día de la elección, algunos días antes de la elección? O sea, los segmentos de votantes indecisos son importantes.
Y me Y parece, creo que dentro de las encuestas, que también hay una guerra de encuestas, los dos dicen que se llevan los mismos números de diferencia uno y otro. Es muy difícil que esto sea realmente cierto, pero lo que sí es que los que no han definido más o menos coinciden en el 14% de todo el padrón electoral. pues fíjate, si fuera el 14%, estaríamos hablando aproximadamente de 45,000 votos que no han definido, electores que no han definido, que Sí, no han definido su voto. 45,000 que en una elección de la presidencia de Puebla Capital son relevantes. claro, Eso puede inclinar la balanza. claro. Ahora, ese tipo de votantes suelen ser votantes más o menos informados. Por eso están indecisos. Y yo creo que con esta actitud antipolítica de no querer discutir, de no querer plantear cómo resolver los problemas, de incluso no querer confrontarse con otros que están compitiendo por el mismo cargo, me parece que no habla bien de ellos. Se están echando la soga al cuello. Sí, Pero sí, sí, bueno, sí. pero bueno, ellos piensan que con sus estrategias pueden ganar fácilmente. Me parece que es mucho riesgo y ya históricamente, además la historia reciente, ha mostrado que los candidatos arrogantes no suelen convencer a la mayoría de los electores. Esta realidad, esto que vemos de candidatos que buscan debatir, candidatos que evaden o que inventan o mienten, que no los invitaron, que no es cierto, que ellos no se negaron, pero que no es cierto y que no van a ir porque además nada más los van a molestar. Ponle el apellido, el nombre que quieras. Pero esto es una realidad de la clase política poblana y mexicana en términos más amplios. ¿A dónde nos lleva este asunto? ¿Qué es lo que se ha construido como sociedad de clase política? O sea, ¿el político es improvisado para desempeñarse? Por un lado eso, y por otro lado, la sociedad creo que no ha madurado suficientemente su ciudadanía para exigir y poner en su lugar las cosas. Yo creo que son dos polos del problema. Ujú. Uno, la clase política y otro, la sociedad que acoge a esa clase política y que le permita y le tolera sus desplantes, sus arrogancias y su antipolítica. Y por eso luego cuando llegan a los cargos, pues obviamente este divorcio pues sigue permaneciendo y siguen divorciados. Qué fuerte, qué fuerte. Es fuerte, pero me parece que en ese sentido sí se requiere una formación cívica, una formación ciudadana cada vez más exigente. Yo creo que a veces, y eso es parte del problema de la clase política, el desencanto de la política ha provocado esta apatía. Y es curioso el nombre apatía, Jesús Manuel, porque apatía significa no tener patos. Y el patos, que es un término griego Claro. que significa pasión, instinto, la sociedad cuando se vuelve apática renuncia a la pasión por construir una mejor sociedad, una mejor ciudad. Ese es el problema de la apatía. Y yo creo que durante muchos años los políticos, la clase política, quiero decir, en general, le apostó por desencantar a la sociedad, la fastidió. Y por eso la sociedad terminó divorciándose de la clase política, renunciando desde luego a sus prerrogativas, porque al final de cuentas un mal gobierno afecta a la sociedad.
sea, imagínate un gobierno, diríamos, conducido por comerciantes, por personas preparadas para hacer negocios, pero no para hacer política. Y es muy distinto. Es muy distinto hacer economía que hacer política. Claro, Ahora, ciertamente que las dos cosas van juntas porque afectan a una sociedad. El Estado y el mercado afectan a la sociedad. Pero cuando se divorcian, la sociedad queda disminuida y yo creo que queda a la deriva. Y por eso los problemas como seguridad, como el tema de la basura, el tema de las calles, del alumbrado público, etcétera, son temas que no se van resolviendo, van quedando ahí como lastres, como costras, y después cada vez se vuelve más complejo y difícil de resolver. Y entonces vivimos en una sociedad con atrasos de décadas. Y eso es lamentable para una ciudad como Puebla, que tiene una larga tradición. y te adelanta que en el caso de que gane PP, las decisiones serán en lo oscurito, no serán en el análisis de cara a la sociedad. Eso es lo grave. Lo grave es que si ahora no quiere transparentar sus propuestas, es difícil que después quiera transparentar sus estrategias de gobierno para resolver los problemas. Claro, claro, Es, claro. es, es, es un déficit tremendo, pero también tenemos que preguntarnos como sociedad, a veces ese déficit también está en la sociedad, poco informada, poco interesada, apática, y eso es terrible, porque entonces quiere decir que hay un desinterés en los asuntos públicos y no hay ciudadanía, y cuando no hay ciudadanía, la clase política tiende a endiosar al poder. Y cuando el poder se endiosa, todo se le somete y entonces los negocios, como dices, en lo O oscurito. sea, es el síntoma de una clase política sin profesionalismo en sus conceptos y en su práctica, en sus bases, en su ideología, y también es el reflejo de que hay una costumbre que todavía permanece vigente, de que todo debe estar planchado un día antes al más viejo estilo del PRI. Los priistas, los candidatos del PRI, no aceptaban debatir. Los candidatos a gobernador de Puebla, presidente municipal, me tocó a mí impulsar ahí la idea de debate y esto, y jamás aceptaban los del PRI. No, ¿para qué? Si yo voy a ganar. Y esa es la actitud que yo veo ahora, muy al viejo estilo del PRI. El primero que debatió en un programa de radio con Enrique Montero Ponce fue Guillermo Pacheco Pulido, que hizo un debate improvisado en un programa con Paco Fraile. Fue el primero. Ganó Pacheco Pulido la presidencia municipal, pero fue la primera vez que se sentaron uno frente al otro en un micrófono. Sí, mira, yo creo que los debates más bien enmarcan la democracia. No es la fotografía, por supuesto, No, 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 pero es el marco. claro. Entonces, tú imagínate claro, puedes ver una fotografía sin marco, pero normalmente una fotografía enmarcada creo que no solo luce mejor, hace ver mejor a la fotografía. Es que para que la fotografía se pueda sustentar en sí misma, se pueda colgar, se pueda Sí, detener en un muro, necesita de un marco. Y sí, eso es así es. precisamente el marco. Sí, sí, sí. Entonces, no es que el marco sustituya a la fotografía, no, 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 no. pero sí le da en el decorado de una casa la relevancia que tiene una fotografía. Y eso es el debate. Eh, Y yo creo pues que, yo veo de veras un retroceso, insisto, para mí la actitud de Pepe Chedraui me recuerda al PRI de toda la vida. bueno, a ver, Jesús Manuel,
Dígame usted, doctor. Lo, lo evidente, que mucha gente de tradición priista hoy es morenista. Y si lo vemos en números, me atrevería a decir que más de la mitad de los morenistas fueron priistas. Para empezar, los candidatos. Y tú añádele para continuar. Entonces, creo que los hechos dicen más que las palabras. Si bien es cierto, la palabra también es parte de la política para buscar resolver los problemas. Me parece que es relativamente sencillo entenderlo, comprenderlo, y tengo la impresión que en general los electores atentos se dan cuenta de esto. Que además hay que señalarlo, estos electores atentos son los que no han definido o no han dicho el sentido de su voto. ¿Sí? Sin duda, claro, sin duda. Y yo creo Pues que es un retroceso, ¿no? Finalmente. sí, 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 pero además creo, y es una hipótesis, desde luego, habrá que esperar, que muchos de estos electores que no han dicho su voto, por diversas razones, van a dar una sorpresa. ¿Crees que al último salgan del closet, salgan de su casa Las y últimas se elecciones, involucren? el último año en América Latina, tan solo en América Latina, las encuestas no precisaron con exactitud el triunfo de quienes ganaron, porque no lo tenían previsto. Claro, claro, claro. Y yo creo que el exceso de confianza, el exceso de confianza es la antesala de una amarga sorpresa. Pues tenemos unas semanas para despejar estas incógnitas. Es una ecuación no muy difícil de resolver. Incógnita, el valor de la X, pronto se descubrirá, doctor Fidencio Aguilar. Pues bueno, en todo esto, finalmente creo que la sociedad tiene que ganar, Ojalá, ojalá, debe ganar. ojalá. Y si no gana, quiere decir que hay una falta de maduración. Entonces tendríamos que preocuparnos más por esa falta de maduración. Claro. Muy bien. Te agradezco mucho, como siempre, el esfuerzo, la dedicación y que nos eches a andar el cerebro, doctor Fidencio Aguilar No, Víquez. no, al contrario, yo agradezco esta generosidad tuya de, pues, así que escuchar y escuchar una voz más en este entramado de la opinión pública poblana. Muchas gracias. Te Y agradezco, te mando un abrazo. espero escucharte antes de las elecciones. Ok, con todo Muchas gusto, claro gracias. que sí. Un abrazo, Jesús Gracias, Manuel. Fidencio. Un abrazo. Hasta luego. Don Luis Balanqué Bautista, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos aquellos que tienen la enorme paciencia de seguirnos en este espacio dedicado a un respiro con la poesía, con comentarios sobre la cultura, arte y uno que otro chisme de la política de repente. Ayer se cumplieron 408 años de la muerte de Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor de habla hispana más conocido, más famoso, a quien tanto se ha hecho referencia siempre como el gran ilustrador de las novelas de caballería.
El Quijote, por supuesto, la obra más conocida de Cervantes. Ujú. Bueno, antes hacíamos nuestra lectura del Quijote, ya tiene rato que no lo hacemos, pero fíjate que eh, si mi computadora se abre, porque no se abre, Mm. desmadre aquí yo de cosas. Anda fallando por ahí. Fíjate, hay una síntesis de El Quijote que tiene algunos detalles interesantes. Una síntesis, una serie de enunciados. El, el Quijote tiene dos partes. El ingenioso Ujú. hidalgo Quijote de la Mancha, que se publica en 1605, y la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615, 10 años más tarde. Alonso Quijano es el protagonista principal de la historia, a quien también se le llama Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura o el caballero de los leones. Sancho Panza es su mejor amigo y fiel escudero, y su rol es el de contener las fantasías de Don Quijote, siendo así un signo de materialismo y de los pies en la tierra. Dulcinea del Toboso en verdad se llamaba Aldonza Lorenzo y es el amor de la vida de Don Quijote. Rocinante es el caballo de Alonso Quijano, un animal muy particular por pertenecer a un caballero de la época. Su complexión es burlona, es pando y es flaco. Y por último, Rucio es el tan querido burro de Sancho Panza, quien junto con el Quijote recorrerá las más míticas aventuras. Eh, Rucio, pocas veces se habla de él, Me suena normalmente así, se habla del de caballo Rocinante. de Rocinante, y de Rucio pocas veces se habla. Algunas frases de las aventuras. La ingratitud es hija de la soberbia. Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba. La pluma es lengua del alma. Cuáles fueron los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes. Algunos detallitos ahí de la obra de Miguel de Cervantes y Saavedra, a propósito de este día, del día en el que se celebra la lectura, y que después el día 23, el día de San Jordi, es el día en el que los catalanes, entre otros, ya se está poniendo de moda en muchas partes el asunto de regalar un libro y una rosa. Se intercambia un libro por una rosa entre hombres y mujeres. Hay cantidades de rosas que se venden en Cataluña en esas fechas. Bueno, ahorita ya pasó. Bueno, estamos hoy, en el 20, Hoy 23, sí. el día de San Jordi, día de San Jorge también, por cierto. Te puse esto por aquí, encontré también un escrito, un documento un poco más serio en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Está un poco largo, pero te voy a leer un poquito de él. La interpretación del Quijote. Lo escribe Benigno Payol y dice: hasta hoy se ha considerado el Quijote como una sátira excepcional encaminada únicamente a desterrar de la República de las Letras los vanos libros de caballerías. En verdad no se comprende cómo, de un móvil tan insignificante, pueda haber nacido la obra tal vez más admirable de cuantas registra la historia de la literatura. Y así lo quiere la crítica, que, puesta en un camino tan extraviado, no se detiene hasta suponer hijas de la casualidad las mayores bellezas del Quijote. De aquí a decir que Cervantes era la ignorancia en persona, falta poco.
No era este hombre genial un erudito, pero era un sabio, un predilecto de la verdadera sabiduría. Y no era erudito porque se asimilaba los conocimientos sustanciales desechando lo accidental, porque se servía del medio exclusivamente para llegar al fin, de manera que volaba sobre la erudición y agrandaba lo conocido, elevándolo en los círculos de su vastísima inteligencia, y así ponía después en relación de contacto a nuestra vista maravillada las verdades de la tierra y las verdades del cielo. Por esto es sublime el Quijote. Por esto tienen tanta vida sus personajes. No son pálidos remedos de la realidad, sino almas que han venido de la esfera ontológica a tomar cuerpo entre nosotros. Todo el mundo ha visto sobre esa fantasmagoría de pastores, aldeanas, clérigos, sanchos y caballeros andantes, sobre lo vano y ridículo de la apariencia un alto pensamiento, una incógnita resplandeciente, un eterno manantial de nuevos y atractivos goces. Y ese libro donde tanto se espacia lo vulgar, donde lo grotesco haya tan desmesurado campo a sus chocarrerías, ese panza y ese caballero de la triste figura, vestidos literalmente de bufones, ese libro, en fin, tan humilde en lo externo, es el encanto de las almas que acuden a él como a la fuente donde han de saciar la sed de lo desconocido. Siendo pues tan grandiosa el alma del Quijote, había de ser mezquino el objeto principal. Otras epopeyas tienen por objeto cantar la lucha del hombre con el hombre o del hombre con la naturaleza o de los principios con los principios. Y el Quijote, según la impertinente vanidad, tiene por objeto y fin combatir un determinado género de literatura, que es como si un generalísimo pusiera en juego sus millones de soldados para tomar una triste aldehuelga, género de la literatura más insustancial que pernicioso, producto efímero de una evolución que hubiera pasado sin combatirle como pasan los juegos de la infancia y las fantasías de la juventud al llegar a la edad madura. Porque no se querrá que Cervantes combatiera y escarneciera el sentimiento caballeresco en cuanto tendía a levantar a los caídos, socorrer los menesterosos, ayudar a los débiles y castigar a los soberbios. Es un artículo muy largo, muy interesante, mano, que va analizando cada una de las partes de todos los, o sea, el tema de las frases, el tema de los pasajes, el tema de los diálogos que se dan de la señora Oriana a la señora Dulcinea, de lo que le dice el Quijote a Sancho, de las reflexiones que hace Sancho. Interesantísimo el estudio que realizó, te dije en el inicio, Benigno Payol. Está publicado, lo puede leer todo el mundo, en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y se llama Interpretación del Quijote. ¿Cómo ves? Interesante, además es este y muchos análisis que hay del Quijote, porque eh, de entrada es bien sabido que el Quijote es la máxima obra de la lengua española, ¿no? Sí, sí. Y no es porque antes del Quijote no hubiera obras relevantes, tanto en literatura como en poesía, pero me parece que Cervantes logró llevar a su máximo potencial el español, ¿no? La lengua castellana, que ese es uno de los dimensiones de este análisis que tú mencionaste, que tú leíste este pasaje. Pero además, las implicaciones filosóficas, humanas, políticas, que Cervantes desarrolla en una historia eh, de un viejito que para todos está loco, pero que en realidad es el espíritu humano que se muestra en la inocencia, en la ingenuidad eh, y en el idealismo que ello trae, ¿no? Eh,
y que se olvida de sus condiciones, de la inmediatez, de su edad, de su enfermedad, ¿no? Y decide, influenciado por la lectura de libros de caballería, de historias de caballería, decide erigirse él mismo como un caballero andante, ¿no? Buscando la justicia eh, y en pos de su amada Dulcinea. Y como bien también lo dijiste, Sancho en conciencia, siendo su amigo, pues él mismo Lo sitúa en la tierra, se sitúa como el que lo va cuidando y bajándolo a la que tierra, lo ¿no? aterriza, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Una especie de conciencia, ¿no? Este, y él decide pues ser su escudero, ¿no? Bueno, lo nombra Don Quijote, pero él acepta ese nombramiento con tal de estar cuidando a su amigo y a su señor. Este, bueno, esta situación que crea Cervantes, eh, empleando magistralmente la lengua española, el castellano, para mostrarnos la esencia de lo que es la verdad del ser humano y que las condiciones de la realidad construida por los seres humanos nos abstraen de esa verdad del ser humano, ¿no? Y entonces por eso lo ven como un viejito loco, ¿no? Desde esa realidad inmediata, pues es un viejito loco, pero desde su propia mente, desde su propia idea, desde su propio ser, pues Don Quijote es, no eh, el viejito como tal, ¿no? Sino Don Quijote, el personaje que él mismo ha creado para sí mismo, ¿no? Él mismo se mira como un agente social y un agente de justicia. Y lo que lo inspira es precisamente lo que dicen mucho la filosofía, la, lo más puro que puede experimentar y crear el ser humano es el amor. Y esa elevación que da el amor es el motor de Don Quijote, ¿no? Porque todas sus hazañas, luchar contra los gigantes que en realidad son molinos de viento, buscar justicia, tal, todo lo hace a nombre de su dama, de Dulcinea, ¿no? Eh, Hay una relación, perdóname que te sí, interrumpa, pero cuando hablas de esto, hay una relación en el imaginario de las personas que hablan de estos temas, aunque no hayan leído la obra, que esto es un asunto también bien interesante. eh, Hablan del Quijote y la verdad es que pocos la han leído porque es una obra muy larga, es muy difícil. Ahora ya hay traducciones del español antiguo al español moderno, uh-huh, etcétera. Pero surgen algunos mitos sobre el Quijote y se denomina así a la persona idealista como quijotesca. quijotesca, exacto. Hablando de tal es quijotesco, ¿qué significa eso? ¿Que tiene una enfermedad, que tiene un Ajá. padecimiento, que significa que es un idealista? Es Es una un persona idealista. que está dispuesta a hacer todo por los demás sin Uh-huh, que en él exista la esperanza de recibir algo a cambio. a cambio. ¿Qué sería el modelo de lo que tú estás diciendo? Ajá, De esa sí, actitud de viejo loco, ajá, ¿no? sí, ¿no? Y es esta situación de inocencia, quizá, no sé. Sí, yo digo que es esta configuración de inocencia e ingenuidad que le dan, que son el motor del idealismo. Y debemos, por lo menos en los países de habla hispana, sí distinguimos entre platónico y quijotesco. Ah, claro, Platónico por es también supuesto, sí, aquel idealista, pero que nada más se queda en el idealismo, pero no hace nada. por supuesto, Y claro. el quijotesco es que hace las cosas, o sea, se va a la acción a partir del idealismo, ¿no? Entonces, emprende luchas que, como bien dices tú, son luchas que probablemente no se van a ganar y si se ganan no se va a recibir el reconocimiento por esa lucha. Pero todo es desde una ingenuidad, desde una inocencia, desde este idealismo, ¿no? Entonces,
y hasta la fecha podemos ver muchos personajes, sobre todo sociales, también en el arte, ¿no? Que son quijotescos, ¿no? ¿Sí? Que, que emprenden luchas y parecen destinadas al fracaso, pero ellos están empecinados en hacerlas, ¿no? Y entonces por eso les nombramos que son personas quijotescas. No existiría este concepto, más que la palabra, el concepto, ¿no? Sin esta magnífica obra de Cervantes, ¿no? Claro. ¿No? Y hoy precisamente, que 23 de abril, y a propósito del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, la ONU declaró hoy Día de la Lengua Española, Sí. ¿no? Desde 2010, y también Día de la Lengua Inglesa, como la figura de Cervantes hasta ha influido en la lengua inglesa, porque uno esperaría que el Día de la Lengua Inglesa tenga que ver con Shakespeare, ¿no? Con algún aniversario o alguna fecha relevante de la vida de Shakespeare o de la obra de Shakespeare. Sin embargo, hoy 23 de abril es Día de la Lengua Española y Día de la Lengua Inglesa. Y la ONU declara las dos. También es la UNESCO hoy es Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, Así es. ¿no? O sea, para que veas la influencia, la fuerza que tiene a nivel mundial esta obra. El mismo Cervantes, para empezar, Cervantes como escritor, y su máxima obra, que es esta del Quijote, ¿no? Entonces debemos, es un día de fiesta, pero no de fiesta así de como los mexicanos acostumbramos, sino de día de fiesta de la lectura. Entonces tenemos que leer, ¿no? Y como bien dices, en Cataluña, ahí se regalan libros, se intercambian libros, ¿no? Que es una bonita costumbre que deberíamos de trabajar aquí en este país. Te quiero leer un fragmento muy pequeño de la obra de Cervantes, el capítulo 26, para ver, por un lado, cómo se ve la locura de este hombre, ¿no? O cómo lo ven como si fuera loco, de viejo loco, ¿no? Y cómo él, desde su interior, lo explica, a partir del enamoramiento, ¿no? Está locamente enamorado de Dulcinea, ¿no? Y, y dice Cervantes, el capítulo 26, donde se prosiguen las finezas de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Que dicho esto, por ahí hay muchas versiones, como menciona Sierra Morena, que esta famosísima canción mexicana, Cielito Lindo, dicen que es de origen español, ¿no? Porque la Sierra Morena está allá, ¿no? En La España. Sierra Morena vienen bajando. Sí, sí. Eh, Eso, por ahí hay algunas versiones que dicen, porque se pelea mucho la autoría de esta canción, ¿no? Bueno, ok, eso es nomás un paréntesis. Dice, y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después de que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar tumbas o vueltas, de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que cuál sería, le estaría más a cuento. Imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o Amadís en las melancólicas, y hablando entre sí mismo decía, si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, qué maravilla, pues al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de blanca por la planta del pie, y que él traía siempre los zapatos con 7 suelas de hierro. Y me brinco a donde habla de Dulcinea. Porque mi Dulcinea del Toboso, porque mi Dulcinea del Toboso osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es en su mismo traje, y que se estará hoy como la madre que la parió, y haríanle agravio manifiesto
si imaginado otra cosa que ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer otras locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia, no fue más que de por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño y ahí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad. Es decir, en este pequeño pasaje que acabo de leer, por un lado, vemos las locuras, ¿no? Dice que Sancho se retira ya harto de las sandeces de Don Quijote porque andaba medio desnudo, ¿no? Desnudo de la cintura para abajo y vestido de la cintura para arriba, hablando y motivado por el amor que siente hacia Dulcinea, ¿no? Y viendo esto se pone a reflexionar, se va a la punta de un peñasco y se pone a reflexionar y toma como modelo de su reflexión decir, ¿por qué me dicen que estoy loco y que estoy haciendo mal las cosas por amor? Si mis dos figuras a las que admiro mucho, Roldán y Amadís de Gaula, también lo hicieron, ¿no? Y Ajá. socialmente, culturalmente, son reconocidos como grandes enamorados, como grandes caballeros, como digamos héroes, ¿no? Y si yo estoy haciendo lo mismo y ahora dicen que estoy loco, ¿no? Esa es la reflexión que hace. O sea, como que de alguna manera está viendo una contradicción en la sociedad, ¿no? Una especie pues, ¿qué será de hipocresía social, ¿no? ¿No? Sí. O sea, dices que admiras lo que hizo un personaje reconocido por todos como un gran caballero, y ahora que lo hago yo, me dices que estoy loco, ¿no? Es interesante esa reflexión, ¿no? ¿No? Y el motor de todo y el argumento central aquí es el amor, ¿no? Enamorado de Dulcinea, ¿no? Le mueve a hacer esto que para muchos es locura, son sandeces, como aquí dice, este, pero que para él mismo tiene total coherencia y racionalidad en este idealismo, en esta inocencia, en esta ingenuidad, Sí, sí, sí. ¿no? Hay una parte, estoy buscándola, de donde Sancho es designado gobernador de la ínsula de Balataria. Uh-huh. De los episodios más curiosos, ¿no? De esta farsa, donde el duque nombra gobernador a Sancho Panza, un sueño largamente anhelado por él. Y antes de asumir el cargo, Don Quijote se permite darle una serie de consejos para que su amigo ejerza bien el poder. Son pensamientos tomados de Catón, el defensor hasta el suicidio de la República Romana, en los que resaltan la importancia de la pulcritud y la austeridad en el comer, el hablar y el vestir. Le dice Don Quijote a Sancho Panza: procura conocerte a ti mismo y no vayas a creer que mereces esta gobernación que ahora se te concede. Si la tienes, es por pura suerte y por la grandeza de la caballería andante. Escúchame bien, Sancho. No juzgues por las apariencias y trata por igual las dádivas del rico y las lágrimas del pobre. No des importancia a las ofensas que recibas y no dejes que tu pensamiento se nuble por culpa de aquello que te ofendió. Si alguna vez tuerces la vara de la justicia, que sea por exceso de generosidad y no de dureza. No castigues con palabras a quien ya has castigado con acciones y no seas víctima de tus pasiones, Sancho, porque ese error es el que finalmente se paga más caro. Con todos estos consejos bajo el brazo, el amigo de Don Quijote asumió el mando de la ínsula Barataria. Su primer enojo se produjo
porque no le dejaron comer todo lo que quería. Pero el mayor de ellos vino cuando los habitantes de la ínsula fingieron que sufrían un ataque, una revolución que debía ser sofocada cuanto antes por Sancho Panza. Aparatosamente ataviado, el escudero no pudo hacer mucho, tal vez solo resistir. Vapuleado y adolorido decidió que los tratos del poder no eran para él, así que tomó sus cosas y se fue tal como llegó, sin un duro en los bolsillos, pero más sabio que antes. Fíjate, Muy a propósito del tiempos sí, electorales que estamos sí, viviendo. sí, y mira, y reforzando lo que decíamos, dándole como también una interpretación de orden filosófico a lo que escribe Cervantes en esta obra, el primer consejo que le da eh, Don Quijote a Sancho, del conócete a ti mismo, viene desde los griegos, ¿no? Lo Claro. retoma de Catón, ¿no? Romano, pero ellos también lo retomaron de los griegos. De hecho, esa frase, conócete a ti mismo, estaba inscrita en, eh, en el templo de Delfos, ¿no? Eh, y a propósito de esto, Michel Foucault, en un gran libro que se llama Hermenéutica del Sujeto, dice, lo que prescribía esta fórmula, es decir, conócete a ti mismo, no era el autoconocimiento, ni el autoconocimiento como fundamento de la moral, ni el autoconocimiento como de una relación de los dioses. Se propuso una serie de interpretaciones, dice, pero esta vieja interpretación tiene que ver con el conócete a ti mismo, es decir, conócete como parte del universo. Ujú. Comprende cuál es tu papel en el todo. No interpretes, conócete a ti mismo como un ser aislado o aparte del universo, del todo, ¿no? Por eso dice Michel Foucault que no es el autoconocimiento como fundamento de la moral ni como el principio de una relación con los dioses, ¿no? Especialmente cuando iban al templo del Delfos los griegos, pues iban a saber cuál era su destino, ¿no? Que Delfos les dijera cuál era su destino. Y era, antes de entrar, pues era el ejercicio reflexivo de conócete a ti mismo, para que no le reclames a los dioses y te dice que te toca jugar un papel de Aunque campesino. primero de eso le dice, has de temer a Dios, Claro, ajá, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio exacto, no podrás errar. ajá, ¿no? Entonces, ve todo, este pasaje que acabas de leer del Quijote, encierra una sabiduría filosófica, ¿no? Que tiene su origen en los griegos, reforzado por los romanos, y que recupera Cervantes, ¿no? Sobre todo en el ejercicio del poder. Un gobernante, que en este caso, como lo va a hacer Sancho, no tiene que ser una persona egoísta, Sí, no, claro, claro. ¿no? No tiene que ser una persona que vele por sus propios intereses, ni dejarse marear por el poder, sino está gobernando para los otros. Entonces tiene que tener en sí mismo una generosidad, reconocerse como un ser humano como a los que va a gobernar, ¿no? Y eso es lo que los griegos ya lo planteaban, ¿no? Entonces no es conócete a ti mismo para que creas que eres especial o eres mejor que los demás, sino conócete a ti mismo para que te reconozcas como una persona como los demás. Ese es un sabio consejo que le da Don Quijote a Sancho, Sí, 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 ¿no? efectivamente. Sí, o sea, leer, primero leer el Quijote, que lleva su rato, como bien No, dices no, tú, no, porque pues yo es una nunca lo he obra, leído total, o sea, sí, 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 ¿no? Sí.
Este, Y hay un diálogo, déjame ver si lo encuentro aquí, porque está aquí, mira. Hay un diálogo entre Babieca, perdón, y Rocinante. Eh, ujujú, no sé en qué parte está. Primera parte, capítulo 33, Don Quijote a Sancho y de la Casa de los Celos. Jornada tercera. No, no es largo, dice. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? ¿Por qué nunca se come y se trabaja? Pues qué es de la cebada y de la paja. No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno no se es de la cuna o de la mortaja. ¿Queréis verlo? Miradlo enamorado. ¿Es necedad amar? No es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo o escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? O le falta al amor conocimiento o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora y es razón muy buena que un Dios no sea cruel, pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar a la medicina. interesante, Muy curioso y ¿no? tiene... Curioso, ¿sí? También te voy a leer eh, en el pasaje que leí, Don Quijote en esta reflexión que hace de, todos me dicen que estoy loco, pero yo creo que estoy haciendo lo que se debe de hacer a partir del modelo sobre todo de Amadís de Gaula, ¿no? Un personaje que tuvo su momento 2 siglos antes de Don Quijote, ¿no? Dice, bueno, Cervantes eh, nos muestra un soneto que supuestamente escribe Amadís de Gaula a Don Quijote, ¿no? Una vez que Don Quijote ha muerto. Tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida, tú a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque solobre y alzándose la plata, estaño y cobre te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos de que la cuarta esfera de sus caballos aguije el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente, tu patria será toda la primavera, tu sabio autor al mundo único y solo. Fíjate que aparte hay otro párrafo, unos cuatro párrafitos, donde Gandalín, el escudero de Amadís de Gaula, Ujú. escribe a Sancho Panza, el escudero de Don Quijote, para completar lo que has dicho. Salve, varón famoso, a quien fortuna, cuando en el trato escuderil te puso, tan blanda y cuerdamente lo dispuso, que lo pasaste sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repuna al andante ejercicio. Ya está en uso la llaneza escudera con que acuso al soberbio que intenta hollar la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre, y a tus alforjas igualmente envidio que mostraron tu cuerda providencia. Salve otra vez, oh Sancho, tan buen nombre, que solo a ti nuestro español Ovidio con Buscorona te hace reverencia. Con Buscorona te hace reverencia. Es interesante cómo Cervantes crea un universo, Crea un universo, mano. ¿no? En donde estos Personajes personajes, intervienen en el Quijote. ¿Tienes idea de eso? Por ahí debe haber algún dato, ¿no? sí, De, sí, de hecho, aquí dice en el mismo, en el libro, a pie de página, dice que Amadís de Gaula, son comentarios que hacen en esta edición, ¿no? ¿De qué año? De Alfaguara, ha de ser como de 2005,
dice que Amadís de Gaula es el protagonista del más famoso libro de caballerías español, escrito probablemente en el siglo XIV y refundido en el siglo XV por Garci Rodríguez de Montalvo, que lo publicó en 1496, es decir, aproximadamente 2 siglos antes de que apareciera el Quijote, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el universo cervantino de Don Quijote, Amadís de Gaula y su escudero le escriben a sus respectivos, ¿no? Sí. A ver, acá dice, Es interesante todo lo que organiza fíjate, Cervantes, ¿no? acá dice en un artículo que se llama Ínsula Baranaria, dice, el censo de personajes de El Quijote es verdaderamente elevado. Se han hecho recuentos que sitúan en torno a los 700 el número de los mencionados, un total de 659 personajes, de los cuales 607 son hombres y 52 mujeres. Pero los que intervienen en la acción, aunque sea de forma mínima, son unos 200 que conforman un personaje coral o colectivo. En efecto, con los numerosos personajes que pueblan las páginas de su novela, Cervantes recorre todos los estratos sociales, los distintos oficios, las diversas regiones de la geografía peninsular, conformando un acabado retrato de la sociedad de su tiempo. ¿No? Es literalmente crea un universo. ¿Te imaginas cómo habrá sido la estructura de la construcción de la obra? ¿Cómo la ideó? Porque no creo que sea solamente que se le ocurriera ir ahí narrando Sí, cosas. no, 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 sí. Sí, no, Ahora me sí que qué ingenio, ¿verdad? Qué ingenio. claro, claro, ¿no? Y de ahí que tenga este reconocimiento y hasta ahorita nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Es la máxima obra de la lengua española. Por todo esto que estamos diciendo y seguramente cosas que no estamos tomando en cuenta y que se nos están pasando, ¿no? Pero además tiene tantas interpretaciones y tantas lecturas que por eso, y ya la verdad yo no me imagino cómo llegó Cervantes a eso, cuál fue como su técnica, digamos, ¿no? Si diagramó la relación entre los personajes, ¿no? O sea, cómo llegó a eso, no, no lo sé, ¿no? Además, con los recursos que había en su tiempo, que ni siquiera había bolígrafos, ¿no? Había que escribir con la pluma, ¿no? Verdadera pluma de un Y ave pluma y con la tinta tinta, ¿no? Sí, pluma con tinta de tintero, de tintero y pero en algo así como papiros o como, sí, ¿no? o en piel de algún animal, no sé. Sí, sí. Sí, Entonces, todavía aún más reconocimiento hay esta obra, esta vasta obra que ve nada más el grueso que tiene el libro, ¿no? Bueno, aquí están los dos Quijotes, ¿no? Yo no sé el manuscrito original de qué tamaño habrá sido, pues quién sabe, pero ¿sí? porque Pero, la primera edición, que es la de 1605, creo, ajá, que es cuando el año que se publica, sí, ya fue impresa. ¿sí? O sea, entonces, imagínate, además, por ejemplo, imprimir esa obra. Acuérdate que en ese tiempo los tipos eran móviles, ¿no? Entonces había que ser uno por uno tipo, o sea, la letra, cada letra, ¿no? Para armar, además, la manera tan artística, lo que tienes atrás en la foto, ¿no? Ve los grabados, los tipos de letra, los tamaños, ¿no? O sea, también requiere de un trabajo artesanal en su Sí, sí, momento. claro, claro. Esto, o sea, por donde le mires, es una gran obra. Sí, 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 sin duda, ¿Sí? sin duda. Qué interesante, ¿verdad? Esa Sí, y que por supuesto ha inspirado a muchas cosas, ¿no? Como bien dijiste hace rato, que forma parte de nuestra lengua, que es el adjetivo quijotesco, ¿no?
pero también versiones de cine, en comedia musical, Sí, yo tuve ¿no? la suerte de ver la comedia musical, bueno, el musical en Madrid, interpretada el papel de Don Quijote por José Sacristán, un actor de primerísima calidad. Ujú. Mira, acá tengo, esto es lo que publica la Cervantes. Este es no sé si se vea bien ahí. Ese Sí, es es la primera edición. primera parte, 1605. Este es no quiere, ahí está lento. No quiere, ¿Está en qué acervo está esta primera edición? ¿En la en Biblioteca Cervantes? EDH, sí, lo voy a hacer más pequeño. Ahí está al 80%. Sí, Mil- no, ve el trabajo, este, Grabado ¿no? del grabado, el trabajo editorial. Es un alcohol sobre un león. Sí. Yo no sé cuánto, imagínate cuánto tiempo les habrá tomado ¿Cuánto imprimir costará una primera esa edición? obra. No, y ahorita cuánto costará esa primera edición, ¿no? Eso sí es muy difícil de saber, va. ¿Eh? Pues, a mi juicio es una obra invaluable, esta primera edición, sí, y que no Gallo de arte. sería solamente verlo desde su dimensión económica, ¿no? Ahí está la. Sino todo lo simbólico que implica esta obra, ¿no? Esta edición, vaya, ¿no? Que por supuesto, Son 668 páginas en esta edición. que además al español actual nos cuesta un Uf, poco de uf, trabajo entender algunas, ¿no? es muy difícil. Por ejemplo, mira ahí, a ver, regrésale al que tenías. Ay, ya, Bueno, ya a ver ahorita que se cargue, a ver si encontramos algún otro ejemplo. tarda Que de- mucho. si de repente las ediciones actuales, que ya están, digamos, como tienen alguna traducción, mira un vizconde de la Puebla de Alcocer, ¿sí? Nuestros tocayos Dice, de ciudad, al duque ¿no? de Béjar, porque la I era como J, Ajá. al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar, esta C con la rabito suena como Z, y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. Anda, Por ejemplo, mira, ¿cómo comienza? En fe del buen acogimiento y honra que hace con Z, sí, ¿no? Vuestra excelencia a toda fuerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes mayormente. Por ejemplo, este uso del mayormente todavía lo escuchas en las comunidades, especialmente entre los viejos, ¿no? sí, ¿No? Y que en nuestro hablar cotidiano ya no está instalado. Las que por su nobleza a, no sé, ¿qué dice? A no se abaten al servicio de las granguerías del vulgo, he terminado de sacar a luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien con el acatamiento de, ¿qué será B? Adebo, que debo a perdón, que tanta debo a grandeza tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente su protección para su nombre, en su protección para que a su ¿no? sombra, A su sombra, aunque no, pues esta es una dedicatoria, es una dedicatoria, sí, claro. ¿no? ¿eh? Y
como hoy a nuestro español sí nos cuesta un poco de trabajo, incluso identificar algunas letras, ¿no? Claro. Por ejemplo, la S la ponen como mayúscula. A nuestra idea es mayúscula, ¿no? Sí, O Quijote con X, ¿no? sí. O A ver, sea, aquí voy a poner otra es interesante hacer esta revisión incluso, ¿no? Hay interesante. una, un oficio o disciplina que se dedica Al a hacer libro el estudio de las formas, ¿no? Urganda la desconocida. Pues son joyas que están Sí, digitalizadas. claro. Y Y luego hubo qué otra bueno que lo época. han digitalizado para que tengamos acceso a esa edición, ¿no? Sí, 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 sí. Déjame ver si uno que se hizo muy famoso, el de Doré. No sé si llegaste a verlo. No, Ah, ese es muy interesante. Ese es muy interesante, mira, porque son las láminas. Yo lo tuve en mis manos y se me fue vivo. Mira, estas son las ilustraciones de Doré. mm, Esta que está en la oh, sí, usé buena. para, para la convocatoria que hacíamos a la lectura. Usé esta. Qué gran ilustración, ¿eh? Hombre, es preciosa, Sí. preciosa. Además, eh, nos muestra exactamente lo que decíamos, ¿no? Ese personaje de la imaginación, de la locura, de la inocencia también un poco, ¿no? Sí, sí. Aquí tienes otro. Bueno, este es el libro original de Doré. Esta la tengo también. Esta se puede hacer más grande, mira. De Doré. Y hubo otra de Dalí también. También hubo otra de Dalí. Es que yo tengo ahí un Quijote de 1800 y algo que reprodujo o sea, está el libro y están insertas las láminas ilustradas, man. Ah, qué Hombre, interesante. es una joya. Es Es una una, joya, exacto. es una joya, me lo han querido comprar, pero pues evidentemente esas cosas no se venden, ¿no? Se No, no, no. o se legan a una biblioteca o qué sé yo. Pues te digo que tiene un valor más allá de lo económico. Por supuesto. O sea, reducirlo a un valor económico creo que sería hasta faltarle respeto a la obra, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero hay ¿No? quien comercializa y ahí, Claro, claro, claro. ya sabes. Eso también se hace en general con el arte, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Pues hoy le dedicamos solamente el programa íntegro a Cervantes. No A voy Cervantes porque se lo merece a además. Hulber, no voy a meter a Serrano, no voy a meter a nadie más. Me parece que es una manera de rendir homenaje a don ¿Sí? Miguel Cervantes y Saavedra. Sí, 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 sí. Sin él y sin su obra, el español no tendría el lugar que tiene, Así es. ¿no? Muy bien, mi querido Noé. Pues igualmente que estés bien. Nos vemos la Saludos. próxima semana a ver de qué hablamos. Sí, y a ver, una recomendación a nuestros seguidores que le echen un vistacito pequeñito si quieren al Quijote. Por lo menos leer el primer, los primeros párrafos, ¿no? Ah, yo pensé que la primera parte. Necesitas un Sí, rato. sí, Necesitas un necesitas rato. un rato. Necesitas Sí. un rato. Bueno, Ok. que vaya bien. Igualmente que estés bien. Nos Gracias. vemos la semana entrante. Buen día. Aquí está de vuelta José Prieto Rodríguez con sus comentarios de todos los martes, con la idea de pues, hacer una especie de resumen de los acontecimientos
tanto culturales como deportivos, el Fórmula Uno, que es algo que le gusta mucho a él y que ahorita me imagino estará festejando, celebrando todavía el Gran Premio de China, donde Checo Pérez, bueno, pudo haber quedado en segundo, pero pues un tercero es un tercero y no está mal. Buenos días, José, ¿qué me cuentas? Buenos días. Pues lo de la carrera, sí, yo vi muchos contratiempos porque pues tres abandonos que igual no se esperaban. Uno fue el de Tsunoda, el de Valtteri Bottas por el coche porque tuvo fallas el auto, y lo de Ricciardo, que pues considero que no debió de haberlo hecho, el rebase al safety car, porque pues para algo hay un coche de seguridad Claro, y estaban pues ahora sí que en ese momento, y él hace el rebase y está sancionado para Miami, no, y le pues eso quitaron es puntos como si te pasas un alto de en la la ciudad, licencia. ¿no? Pues Igual, puedes provocar un accidente. Sí, fue una sí, tontería, la verdad. así es. Entonces le quitaron dos puntos de la licencia. Tengo entendido que son 4 puntos los que si te los quitan de la licencia, ya no puedes correr en la próxima carrera que sigue. En este caso son dos. A Checo también ya se lo hicieron en una carrera que le quitaron 2 puntos y habían dicho que en próxima carrera no podía correr. Hasta ahorita lo sigue haciendo, pero pues hay que mantenerse en un rango considerable. Digamos, hay que llevar las reglas como son para que no pasen esas cosas. Eso, eso fue lo único que vi, pues como contratiempo, como puntos, digamos, en contra, y, y la carrera, pues, bastante buena. Yo creo que sí, Checo puede seguir escalando y puede seguir haciendo cosas interesantes en Fórmula 1 y seguir dándolo en la próxima carrera, mientras siga en la escudería, porque ahora dicen que se va el otro año. Pero eso de que dicen, ya, los rumores ya sabes que Sí, están en boca de la gente que no maneja la información seria, pues, las declaraciones que han hecho es que es el piloto perfecto para Red Bull, ¿no? sí, pues lo ha hecho bien y, y lo dicen en la escudería, lo dice Helmut Marko, lo dice Horner, que por cierto está investigado otra vez por lo Otra de, vez. por lo de la mujer que lo acusó. Sí, hombre. Entonces, pues viene Miami en 2 semanas. Va a ser interesante porque es un circuito pues que nunca han corrido. Y este de China tenía mucho que no lo corrían, lo volvieron a hacer, hubo contratiempos, pero la carrera pues se desarrolló. Sí, 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 sí. Entonces, pues a ver qué pasa. ¿Cómo van Es- en, en las posiciones? Verstappen está en primer lugar como piloto y Checo en segundo. sí, sí, lo ponen, bueno, en el ranking sí, lo ponen ahora sí que en esos tiempos, pero sí, no va hasta arriba, va como por segundo lugar, tercero, o sea, sí, ahora sí que se acomoda, pero pues para que vuelva a, a estar hasta arriba, pues sí tiene que prepararse también. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo de la NASCAR que ganó Tyler Reddick en el circuito de Alabama el día de ayer, y de la IndyCar también le fue un pésimo a Pato O'Ward, quedó 16º, 16º. Le ganó Scott Dixon, tuvo un choque y este choque le provocó que quedara 16º, el chocar con otro piloto,
y pues le fue muy mal en Long Beach. Viene otra carrera este fin de semana y a ver cómo se puede desarrollar en esa carrera. Del tenis hay dos noticias. Una, se retira la tenista Garbiñe Muguruza, ya para siempre del tenis. Lo anunció la semana pasada. Y Gasper Ruud le ganó a Tsitsipas 7-5 y 6-3 en el Abierto de Barcelona. La verdad, yo creo que aquí no vi el partido, pero tienen buen juego los dos tenistas. Tienen buen desarrollo y sigue teniendo buen desarrollo, buena estrategia para jugar igual. Lo mismo que Djokovic y otros tenistas. De la NBA, los Clippers vencen 109-97 a Mavericks. De la NFL se murió el jugador Bill Tobin, Roman Gabriel y O.J. Simpson. Se murió hace unas semanas también de la NFL. Del béisbol murió David McCarthy, Whitey Herzog, que era entrenador de los Cardenales y fue jugador también. Y los Diablos Rojos vencen a los Bravos 8-1 en la Liga Mexicana de Béisbol. Esto la semana pasada. Y eso sería en cuanto al deporte. Y este fin de semana hay MotoGP. Ajá. En España se corre de madrugada, se corre a las 6 de la madrugada y pues vamos a No, ver bueno, las cómo 6 del día, esa ya no queda. es madrugada son las 2 de la mañana, pero ya las 6 ya es una hora muy Ya no, decente, ¿no? Ya los lecheros ya terminaron de repartir. pues a ver qué pasa, porque la carrera pasada, pues estuvo, no la vida del GP de las Américas, pero estuvo buena. Los resultados fueron satisfactorios, entonces, a ver este fin de semana. Pasando a cultura, se murió el papá de Julio Patán, del periodista, Federico Ajá, Patán, se sí. murió la semana pasada. Y se murió también el director de orquesta, Andrew Davis. Esto también fue la semana pasada. Y se murió también Sergio Vallejo, un tenor, y se murió el, ay, se llama Jorge Rivero, pero no el actor, un director de orquesta también que le dio un infarto pues durante un concierto y se murió ahí. Y pasando a los eventos culturales, fue el Andador Cultural con cuentacuentos, danza y música. También se inauguró la exposición de los carteles del 5 de mayo en la valla de CCU. Estará hasta junio, me parece, la exposición, julio. También hubo en el Teatro de CCU, hubo Festival Voces y Tradiciones con el coro de Cocuni y el ballet folclórico. Esto fue ayer, estuvo, la verdad, bastante bien. Y después de los eventos que vienen, el próximo sábado viene pues un festival para los niños con homenaje a Cricri, que va a ser gratis. Voy a ir a ese porque es gratis. Va a haber cine, va a haber talleres, música, danza, cuentacuentos y va a haber magia con el mago Aramis para los niños. Aramis Esto es todavía está, fíjate. sí, el próximo sábado, que por cierto viene el Circo Tiani también Mm. esta semana, el próximo viernes, y se habla de que podría estar el mago Aramis también en el circo. También el próximo viernes a las 5 de la tarde en la librería de CCU se presentará el libro Heroína de Dios de Rafa Goldi y el libro ese será el día de mañana, El pan de la vergüenza a las 5 de la tarde. Los dos son de entrada libre y no tienen costo. Y seguramente van a estar vendiendo los libros.
También el próximo viernes a las 7 de la noche habrá concierto de piano en la Sala Sinfónica de CSU, entrada gratis. Después se cancela la obra de teatro Escape Room que iba a ser en CSU esta semana. No se dan las causas de por qué, pero está cancelada. Y Anda. el dinero para los que compraron boleto, pues se les va a regresar ahí en las taquillas. Se los van a reembolsar. Esto, al igual que un evento de danza que se canceló en el centro histórico el día de ayer y otros eventos, pues sí que no hubo, que se cancelaron. Que no se dan las causas, porque a veces es por, por salud, digamos, de los participantes o porque no se pudo hacer por alguna cosa ¿cómo se dice? Pues ahora sí que de pronósticos, podría decirse así la palabra. Ya. También el próximo viernes en CCU llega León Larregui, el de Zoe, 9 de la noche en el auditorio, boletos desde 600 pesos hasta 1,400 pesos, me hace caro, pero bueno. También está viendo películas en CCU de El Niño y la Garza, Mi Amigo el Robot, las de Crepúsculo, cine infantil y ciclo de cine, arte y censura con películas mexicanas. Eso en cuanto al CCU. Después, en cuanto al Museo del Barroco, el pasado jueves hubo concierto para niños. Fue a las 5 de la tarde. Y el próximo jueves habrá jazz a las 7 de la noche. Y la exposición de Fernando Andriachi, Algarabías del Ecuador, Ah, que sí, es estará cierto, está Andriachi. hasta julio, me parece que va a estar. Sí. Entonces hay que verla. Y pasando a lo del centro histórico, ha habido teatro, música, danza, cine, circo, exposiciones y ha habido muchas actividades por la pasada fundación de la Feria de Puebla y estas actividades siguen hasta el 5 de mayo, ya para la batalla del 5 de mayo, que están poniendo ya los arreglos y están preparando ya el desfile. Y también fue el pasado fin de semana la fiesta del libro y la rosa en Ciudad de México y en Barcelona, España, San No, Jordi. bueno, pero realmente la celebración es el día de San Jordi, que es hoy, el martes 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro, es la Así es, fiesta de San Jordi. el Día del Libro y el Derecho de Autor, Sí, derecho de autor. Y el 22 el Día de Cervantes. efectivamente. Bueno, eso sí no lo sabía, pero Sí. es importante saberlo. También el pasado fin de semana hubo convención de cómics, Freaky Market, en el Salón Country de San Manuel. También viene, como decía, el Día del Libro y el Derecho de Autor en el IMAC. Fue una charla sobre los Beatles y documentales la semana pasada en el IMAC también. Viene Cambalache de Libros, próximo martes en la Casa de los Cerdán. Y viene la obra de Más Pequeños que de Guggenheim en el Breve Espacio, próximo martes, 8 de la noche. Costará 300 pesos. Y también viene el musical de Fama en el Instituto Anda. Oriente, próximo viernes a las 7 de la noche. Boletos desde 247 pesos hasta 392. Y se inauguró en días pasados en el Museo del Automóvil la exposición El Gran Salón Americano. Esto fue hace como una semana, más o menos, dos. Está interesante, los coches están muy bonitos, está muy interesante la exposición. La pude ver, está muy, la verdad, muy padre. Y ahí mismo en la Constancia está viendo conciertos de piano, la Noche de Museos, que ya vendrá próximamente en mayo otra vez, está cine, está viendo varios eventos. Ujú. También el escritor Salman Rushdie publicó su novela Cuchillo, que habla de su Cuchillo, atentado, sí, del sí, atentado, sí, de sí, cuando, sí, sí. de cuando lo, pues Lo ahora sí que se le atacaron, fue, lo atacaron con un cuchillo, precisamente. Le
le Así es. afectaron el ojo, bueno, perdió el ojo. Y tiene un parche actualmente en el Tiene ojo. un parche, sí, parece pirata ahí. Sí, efectivamente. Lo que decía de la muerte del tenor Sergio Vallejo y el escultor Antonio Nava y el director de orquesta Jorge Rivero, los 5 años que cumplió Canal 11 y, importante mencionarlo, la exposición Tau City en Nueva York, que esta exposición habla de Puebla, son fotografías de Puebla en la Ah, Galería claro, de Arte claro, de de Pablo y de Nueva York. María. Claro, sí, Efectivamente. qué bueno que lo mencionas. Sí, Sí, cierto. sí El hay único poblano, los únicos poblanos que exponen en Nueva York. efectivamente, hay un video de esa exposición del Sol de Puebla y pues sacaron hasta la nota y tuvieron entrevista con Radio Oro y con varios medios de comunicación aquí desde Nueva York para Puebla sobre la exposición. Entonces, pues muchas felicidades Muy bien, qué bueno por que lo esta mencionas. exposición. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos, don José. Muchas gracias. Bueno, de nada. Nos vemos la próxima semana a ver Sí, si no tenemos contratiempos con los horarios, pero yo espero que próxima semana estemos por aquí de nuevo. Te agradezco que mucho, se, como siempre. que se Saludos a la pueda. familia. De Gracias. nada. Adiós. Igualmente. Adiós, adiós.